Hola creativas y creativos de la comunidad CRAD. Espero que se encuentren todos muy bien. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast CRAD, para que estemos conectados y aprendiendo siempre cosas nuevas sobre el arte digital, la animación y la industria. En este momento tenemos un gran invitado especial llamado Nicolás Suárez, que es un animador que ha trabajado tanto en televisión como en cine como en videojuegos, y a nuestro gran amigo Gabriel Buitrago, que en este momento estará con nosotros hablando un poquito sobre consejos, sobre tips, sobre ejercicios prácticos que podemos hacer para poder llegar a trabajar en esa área que deseamos, en concept art, en personajes 3D, en personajes 2D, en animación y muchas cosas más. Así que muy conectados con este podcast. Entonces, Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, don Andrés. Un gusto. Compita también, bienvenido al podcast. Sí, señor, una vez más. ¿Cómo se dice? 14ª vez. 14ª vez aquí. Recuerden que la idea de esto es Súper. divertirnos un poco, relajarnos y aprender también. ¿Por qué no? Si tienen algún tipo Sí, de claro que pregunta, sí. duda, no duden en escribirla, que de alguna forma trataremos de responderla. ¿Listos? Sí, señor. Nada, entonces vamos a comenzar en este podcast hablando de que siempre para iniciar en este mundo del arte digital, ¿sí? Tenemos muchas dudas. Todos tenemos muchas dudas de cómo empezar. Sí, a veces no tenemos siempre una educación formal en nuestros campos específicos, y los que aprendimos, digamos, con material de internet, con PDFs, con foros, con mil cosas más, siempre nos preguntamos cómo empezar, o qué hacer para empezar, o qué debo hacer para poder llegar a ser un concept artist, o para poder llegar a ser un animador, ¿sí? Para poder trabajar en la industria. Entonces, la idea es que hoy empezaremos a hablar un poquito de eso, ejercicios prácticos para poder arrancar. Y para eso yo quiero arrancar con algo para mí importantísimo, y yo creo que eso es genérico, tanto en animación, creo que Nicolás pues nos comentará si lo vivió de la misma forma. Animación, personajes, concept, diseño. Cuando uno está empezando, uno puede buscar recursos que le enseñen, ¿cierto? Y muchos de esos recursos están en PDFs para aprender, ¿sí? Para leer. Tutoriales completos, tutoriales largos, que nos obligan un poco a leer. No siempre está el tutorial de 10 minutos de YouTube, no siempre es la mejor opción. A veces hay material que está un poco más profundo, que llega un poco más largo, ¿cierto? Y nos enseña muchas más cosas. Entonces, buscar recursos, buscar PDFs, buscar libros, siempre va a ser una buena opción para digamos, tener una idea de para dónde ir. ¿Qué opina Nicolás de esto? Me acuerdo mucho que al comienzo, yo recuerdo que hace muchos años yo trataba de descargar todas esas revistas de, ¿cómo se llamaban? Como CG, algo, es que no me acuerdo los nombres. Pero Sigitop. bueno, las típicas revistas de CG que siempre tenían en el cover como las últimas películas de Disney o de DreamWorks y estas cosas. Ah, las leía mucho porque en ese entonces como que no tenía ni idea de para dónde coger o de qué hacer. Porque, claro, pues ahí viene de todo, ¿no? Ahí viene environment, characters, design, viene de todo. Entonces como que yo las leía de pura curiosidad. Pero, pero ya específicamente de animación, sí fue pues los típicos libros que siempre menciona algún animador, que eran The Animator's Survival Kit y The Illusion of Life, que es el de los animadores estos de Disney, que traen como todos los principios de animación y demás. Bueno, y el de The Animator Survival Kit es el de el animador que dirigió la película esta de no sé cómo se llama en español, de Who Roger Framed Roger Rabbit, ¿no? Rabbit. Sí, esa. Ah, entonces, pues esas ya eran como tal para estudiar específicamente animación, que de hecho la de Animator Survival Kit es muy chévere porque hay también una app para el iPad y entonces es como la misma versión, digamos, digital del libro, pero trae además los videos como demostrando las animaciones que va explicando. Entonces, esa, No sabía que pues, existía. sí, yo la descubrí hace poco, hace como un año más o menos, porque pues yo la verdad lo que hice fue leer el libro en físico, pero hace poco Claro, y me ese di libro es cuenta que viejo, estaba ¿no? la app. Sí, claro, ese Sí, bastante. ya tiene tiempo, sí. ¿Y esa cómo la conseguimos todos? Pues, o sea, creo que entra como al App Store,
supongo que tanto iPhone bueno, iPad y de el Google Play, es que se llama la tienda de Android. Y creo que ahí está, no recuerdo cuánto cuesta, creo que es un poco más costoso incluso el libro físico, por lo que trae ahí todas sus videos y demás. Pero si no estoy mal, creo que igual si usted lo descarga puede acceder como a ciertas secciones gratis, sin necesidad de pagar. Pero pues ya, para tener todo el contenido sí hay que pagar, no recuerdo cuánto. Pero pues ahí está, es útil también. Qué bueno, qué bueno. No sabía que ese libro tenía como esa versión, digamos, actualizada. Cool. Porque o sea, es animación, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ver la animación en sí misma debe ser como No, un plus exacto. ahí brutal. Sí, Qué sí, es bien, súper qué chévere. bien. Chévere, súper. La pregunta del millón, ¿Nicolás alguna vez se leyó The Illusion of Life? O por lo menos Lo gran dejé parte. mucho. Lo dejé mucho, por ejemplo, en la militar, allá cuando estudiábamos, allá tienen una copia de Illusion of Life. Y recuerdo que creo que todavía no me había metido tanto en el mundo como tal en animación, creo que seguía explorando de todo. Además que me recuerdo que en ese entonces ya nos conocíamos con Andrés y como Andrés llevaba no sé cuánto ya en 3D ahí todo autodidacta, entonces uno era como, oiga, los personajes están muy chimbas, hay que hacer de eso también. Entonces, claro, yo estaba como cogiendo recursos de todas partes y durante ese tiempo hojeé mucho The Illusion of Life. Muy bueno. Chévere, chévere. Y lo menciono porque alguna vez hablamos con Gabriel también justamente sobre eso, hay mucho contenido escrito que es muy bueno. O sea, ese The Illusion of Life yo lo leí justamente hace como 2 años, Ujú. porque yo estoy dando una clase de animación en electivas de la universidad. Y Sí, es increíble, o sea, lo que uno puede aprender de un libro como ese es absurdo. Y lo mencionamos porque decíamos que hoy en día, sí, sin criticar que sea bueno o malo, o mejor o peor, la mayoría de la información se obtiene por videos, porque los estudiantes o las personas que están empezando, o en general todos nosotros, no nos sentamos a leer todo un libro, sino que Ujú. buscamos el resumen, digamos, en YouTube, o buscamos ujú, el video de 5 minutos que nos enseñe de manera rápida cómo hacer las cosas, y preferimos eso antes de aprender, digamos, de la manera larga, que sí. puede ser incluso más útil para lo que queremos. Entonces, hasta ahí hablamos, es que ni siquiera, que mencionaba Gabriel, que ni siquiera somos capaces de vernos un tutorial completo, si dura 10 minutos, 20 minutos, sino que lo que hacemos es ir Ir específicamente a la directo parte, a lo que a queremos y lo ya que es, cerramos weón, todo. de una. Sí, y otra cosa que pasa mucho, al menos pues, digamos que en el tema de animación, es que, bueno, a excepción de ciertos canales de YouTube de algunos animadores que realmente le enseñan a uno como los principios y teoría y demás, muchos se enfocan es en el tutorial de cómo usar el software. Entonces, que cómo crear Claro. tal cosa en Maya, cómo crear tal cosa en 3D Max, pero no están enseñando realmente el principio que hay detrás de eso, que a la final es lo que importa, porque pues la herramienta uno la aprende después. Pero eso sí es algo que se obtiene mucho de la mayoría de los libros, claro. También están los que se enfocan solo en el paso a paso de cómo hacer las cosas y haga clic acá y haga clic allá, pero en el caso de Ujú. libros hay muchos que sí están enfocados realmente es en la teoría y en los principios, que al final es lo que uno necesita. Sí, sí, y justamente hablábamos alguna vez también de esto, ¿no? Como a veces lo más importante, la gente no cree que lo más importante es como ese conocimiento de cómo funcionan las cosas más que el software, porque el software Ujú, se aprende, ¿sí? El software es lo mismo hacer un personaje en Maya que hacer un personaje en 3D Max. La única diferencia es que las herramientas están en diferentes partes, ¿sí? Ujú. Y seguramente será lo mismo que hacerlo en Blender, pero las herramientas están en diferentes partes. Entonces, si uno conoce la teoría detrás del personaje, seguramente es más fácil después coger el software y tratar de entender y coger, bueno, me sirve esto, no me sirve esto, no me sirve esto. además que es importante como, o sea, como esa flexibilidad, como estar en cierta forma preparado a que le cambien el software, porque, por ejemplo, cuando yo me fui de Colombia para República Checa, yo siempre había animado en Maya y llegué allá y era solo Motion Builder. Yo nunca había abierto ese programa, pero pues me tocó aprender herramienta nueva. Entonces es lo que dice Andrés, lleva los principios, entonces aprende a dónde hacer clic para aplicar los principios, pero y así mismo puede que no cambie a otro estudio y
vuelven y le ponen otro software diferente. Entonces, la herramienta es lo de menos. La herramienta es lo de menos. Claro, Sí. claro. Sí, sobre todo porque contenido para manejo de herramientas básicamente se consigue en cualquier lado y siempre va a ser igual, ¿no? Es como que uno ya sabe qué es lo que va a aprender, como que, o sea, en la herramienta todo está dicho, digamos, pero el entendimiento de que lo que se puede hacer con la herramienta es lo que sí es como el tema ya, como donde está el grueso del trabajo que se hace. Sí, sí. Y yo siento incluso que muchas veces las personas como que sobrevaloran mucho el conocimiento de la herramienta o sea, no sé por qué circunstancia como que muchas personas empezando como que tal vez sea normal, que se preocupan como demasiado por la herramienta, no dicen, no, pero no puedo manejar esta o tienden a preguntar mucho, pero ¿en qué herramienta hiciste esto? Entonces es como haciendo la pregunta, como que esa no es la pregunta que importa, ¿no? Lo importante sería como, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? O ¿cómo llegaste a esta idea? O sí, que ese es el core. De hecho, una vez que hubo un episodio en el que hablamos de esto, que como separamos estos dos elementos, como la forma de pensar para hacer las ideas y las herramientas que utilizamos como para reflejar eso en un producto. Y llegamos a una conclusión súper interesante porque la conclusión era sencillamente que, loco, que la herramienta es lo de menos. Eso es lo de menos. Empezar, tener ideas sólidas, tener direcciones sólidas. En el caso de la animación, me imagino que la cantidad de principios y de cosas que hay que entender, obviamente es súper extensa. Y entonces yo, supongo, ¿no? Yo colocándome como en los zapatos de alguien que quisiera arrancar en un nuevo medio, supongo que si me interesara en la animación o algo así, lo último que haría sería preocuparme por la herramienta y lo que haría sería más como ver en qué piensan los animadores, cuáles son las cosas que ellos observan, como qué es a lo que primero le prestan atención y dejaría siempre de último la herramienta porque es como algo que va a venir sí o sí con el trabajo, me imagino. Sí, tal cual es como esos, antes cuando de pronto no era tan fuerte, no sé, Photoshop o Procreate, todo eso, con esa gente que creaba unos personajes así hiperrealistas como en Paint o en, yo no sé, pues caminas o en Word, unas En vainas Excel. absurdas, en En Excel, exacto, Excel. son unas cosas absurdas y pues a la final es gente que entiende anatomía, valores, color, todas esas cosas y pues ya después la herramienta que le pongan, pues la usa y listo. Claro, hace Hay lo que algo sea ahí. hay algo que se usa mucho en tenis y seguramente se utiliza mucho en muchas cosas, que dice que lo importante no es la flecha, sino el indio. Ajá. Sí, sí. O sea, Eso lo son dice por Eduardo eso de Peña tenis. también, ¿no? Yo se lo escuché a él Es por que yo primera lo vez, mencioné al también. loco ese. Sí. Me Nicolás, parece- ¿sabe qué? Bueno, esto creo que yo no se lo he Perdón. contado a Andrés tampoco. Loco, esto es real. Esto que les voy a contar es 100% real. Confesiones, crap. No, no es una confesión personal, es una historia real, real. Yo lo vi. Resulta que mi hermana tiene muchos amigos en el gremio como de la medicina y eso, porque ella es estudiante de medicina. Entonces, ella me presentó una vez a un médico. El tipo es especialista ya, imagínense, un especialista en traumatología, súper crack, un dios de su área, un tipo loco. Y la primera vez que nos pusimos a hablar, el loco me empezó a comentar como de que él hacía otras cosas, además de su labor, como que se tomaba tiempo, su tiempo libre hacía otras cosas, lo que sea. El tipo escribía poesía, hacía origami, se inventaba sus cosas, pero también hacía animación. Loco, y yo le dije, entonces, bueno, ¿y cómo así que animación? Me dice, no, yo hago animación en PowerPoint. Y yo dije, loco, ¿cómo así? ¿Cómo así? Me dijo, sí, aquí tengo los archivos. Y les juro por Dios, yo tengo los archivos, creo que están en esta computadora desde la que estamos hablando. Me mostró, o sea, los experimentos que él hizo en PowerPoint, no me pregunten cómo, loco, no tengo idea. Me mostró una animación de un carro andando con un paisaje que se movía y todo, hecho 100% dentro de PowerPoint. No sé técnicamente cómo se logra eso, ni idea, no sé, nada. La cosa es que les aseguro que en la animación había un carro moviéndose con sus ruedas girando, con el fondo de alguna forma las montañas pasando, con el efecto de movimiento, qué sé yo, en PowerPoint. Un traumatólogo, un especialista utilizaba su tiempo libre para hacer esto. Loco, esa es una de las demostraciones más grandes de esto que estamos hablando. Como que el tipo no le interesa cómo anima, el tipo le interesa es que él quería animar algo Ajá. y lo hacía. Esta historia es real, esta persona es 100% real. Es más, algún día me gustaría, si ustedes me recuerdan, les voy a enviar el archivo porque yo los tengo, porque me los pasó. Es Sí, increíble. me da curiosidad verlo, sí. Toca verlo, Una toca verlo. locura, una locura. Sí. Sí, me acuerdo que hablaba. De pronto Nicolás estaba por allá de segundo semestre, primer semestre de la universidad,
la gente miraba imágenes en YouTube, videos en YouTube o cosas así de verdad, Transformers hechos en Excel. O sea, una cosa loco. O sea, no sé cómo lo hacían, de verdad es absurdo. Pero después uno se da cuenta que realmente si uno entiende lo que están haciendo y entiende lo que está detrás de eso, uno lo puede hacer. Es como tratar de entender lo que está detrás de. ¿Sí o no? Tal cual. Y como que las ganas llevan a eso, ¿no? Porque para que alguien haga, no sé, algo tan extremo, por ejemplo, el caso de lo del PowerPoint, es como que yo siento que la única forma de llegar a eso es simplemente tener demasiadas ganas de querer ver el resultado final. Como que no me importa cómo lo hago, solo tengo muchas ganas de que esto esté animado. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo logra de alguna forma. Es increíble, increíble. La verdad que todo es posible. De verdad que todo es posible. O sea, si uno va, digamos, ya metiéndonos en este tema, uno conoce, por ejemplo, a Vitaly Bulgarov, seguramente ustedes lo han escuchado por ahí. Y cuando yo empecé a meterme en este mundo, Vitaly Bulgarov era como el dios de todo esto, hacía cosas increíbles. Y él utilizaba un programa que se llama XSI Soft Image. Y es Eso un era antes de programa, Maya, ¿cierto? es un programa que Qué estaba loco. por ahí empezó como en el 2000, digamos que muy fuerte 2009, 2010, pero cuando ya empezó a crecer Maya y Max, eso lo estaban ya cerrando. Pero el tipo dijo, a mí me pueden cerrar lo que quieran, pueden hacer lo que se les dé la gana, pero yo sigo modelando en XSI Soft Image. Claro. Y el tipo ha hecho para Transformers, para 10.000 cosas más. El tipo es un loco, ya hizo su propia IP, su propio videojuego. Y el man Sí, no deja su programa, no deja XSI Soft Image. Sí, justamente claro. y seguramente Nicolás lo sabe, en las empresas a veces tienen los programas de Maya o 3D Max, pero son versión 2018, versión 2016, Yo versión trabajo en 2015. 2010. Bueno, el proyecto en el que trabajamos ahorita fue todo 2017 y lo terminamos y ahora cambiamos, pero apenas a 2019. Porque son estables Ajá. y les gusta, o sea, como que ya tienen un pipeline establecido con ese software y no se mueven de ahí hasta que nadie les ofrezca algo que no diga, bueno, pues vale la pena movernos, ¿cierto? A algo mejor. Sí. Entonces es chistoso porque uno cree que conociendo lo más nuevo, ¿cierto? Va a ser mejor. Pero a veces uno no se da cuenta que, o sea, a veces uno puede saber más incluso que los que ya están en la empresa, porque ellos se quedaron en un programa anterior, en una versión vieja. Pero lo importante es saber cómo hacer las cosas Claro. Y y es lo que curioso. tienen que hacer. Es curioso porque yo entiendo perfectamente cómo este tema de las versiones de las herramientas es como un poco más relevante, digamos, para áreas como la animación o el 3D, porque en mi área, donde yo trabajo netamente con 2D y mi trabajo es como crear bocetos y luego generar la mayoría de veces gráficos vectoriales para finalizarlos, es como que loco, hasta, no sé, con una versión de hace 1000 años se podría hacer cualquier cosa. Es como que me llama la atención todo lo que ustedes mencionan, porque en mi área eso literalmente no importa, es como, no es tan relevante, digamos, no hay cambios tan drásticos. Pero sí, ciertamente en estas otras áreas ya bueno, tal vez por la complejidad de las herramientas, ¿no? Como que hay más cosas que hacer y normalmente se optimizan, yo he notado que se optimizan mucho, o sea, que las herramientas ahora están como yendo en función de optimizar lo que ya tienen y no en añadir cosas nuevas, que eso me parece interesante, que creo que es lo que siento que está pasando con Blender. Blender lo que como que en las últimas actualizaciones se ha concentrado es en mejorar lo que ellos ya tenían y no en añadir nuevas herramientas. Y eso suena como una forma como bastante inteligente de mejorarlas. Me Muy, parece bien, muy interesante. pero después está ZBrush, en donde cada actualización Ah, tiene loco. 10.000 cosas más Mil cerdas cosas. mejor. O sea, lo que hay en el 2021, o sea, yo no he tocado, pero es 2022 que está, es una cosa absurda. O sea, hay unas cosas que uno Algo dice, loco. o sea, fue pucha, increíble. Ya tienen simulación de telas, tienen simulación de fluidos, Claro. uno pone, por ejemplo, un stroke en un lado, un stroke en otro lado, y puede hacer una Ujú. especie de repetición de strokes entre los dos, Ajá. como una vaina muy absurda. O sea, es muy teso lo que está sacando ZBrush. Y Loco. ellos no se preocupan, bueno, mejoran seguramente, pero se preocupan por sacar cada vez cosas más y más y más y más y más, hasta Claro, el punto en que claro. uno ya no Por sabe añadir. qué hacer. O sea, tiene tantas herramientas que
El único que las maneja todas es Pablo Muñoz, o sea, Pablander. De resto, no, nadie más, ni Pavlovich, un artista por ahí de Los Ángeles con todo lo... Otro de esos locos que están por ahí dando vueltas. Sí, no, les voy a decir, sin mentirles, yo estuve en el Silver Summit una vez y el man se movía como si estuviera en cámara rápida. O sea, Claro, se movía totalmente. rápido, rápido, y todos, cálmese, cálmese, por favor, no sé por dónde mirar, así, re, O tal vez no cool. era eso, tal vez todo el mundo está en cámara lenta y él es normal. Eso sería meta. Eso Es sería meta, verdad. pero sería gracioso. Es gracioso, suena gracioso. Por cierto, Nico, una pregunta. Por ejemplo, dentro del tema de la animación, ahora que estamos hablando como esto de las herramientas, y ya que también el tema del podcast está como dentro de esto, sobre como métodos, ¿no? De como estas técnicas de cómo podemos practicar o cómo podemos llegar a esto, a determinado trabajo. En el caso de la animación, ¿cómo, cómo sería ese proceso de literalmente no de dar los primeros pasos porque sería como muy obvio, ¿no? Uno sabe que es como ponerse a leer o investigar o empaparse del tema, pero ya, por ejemplo, alguien que está iniciando, una cosa que uno tiene que hacer mucho, uno sabe que en cualquier área uno tiene que como que desarrollar su portafolio, como añadir contenido, independientemente de que sea trabajo real o que sea trabajo personal. Sí. Eh, ¿Cómo es en la animación, por ejemplo, la generación del trabajo personal? Porque en mi área, que es que parte todo el diseño gráfico, como que yo sé que yo me siento y creo una marca, ¿no? Y yo puedo generar los assets y todo, y listo, Sí. como que del principio a fin es el proceso. Pero en la animación, por ejemplo, no se pueden requerir como, por ejemplo, que ya haya un modelo 3D generado o estas cosas, como que, ¿cómo se empieza allí cuando, o sea, cómo es ese comienzo para generar, por ejemplo, proyectos personales cuando, en cuanto a recursos y demás? Eh, sí, como normalmente, sí, digamos, si yo voy a aplicar como animador, lo que les importa es la animación. Digamos que no prestan mucha Mm, atención a, no sé, al diseño del personaje o a incluso ok. si hay iluminación o no, aunque claro, entre más bonito se vea, pues mejor, pero a la final lo que importa es la animación como tal. Entonces, hoy en día, Mm. antes no había tantos, pero hoy en día hay muchísimos rigs, o sea, sí, personajes que ya están listos para animación. Hay muchos gratis y otros de pago, pero incluso los que son gratis son muy buenos. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente el nombre de otra página que me gusta porque aparecen todos así como los thumbnails chiquiticos y hay un montón de personajes, pero en este momento ¿Misamo? recuerdo. ¿Cuál? ¿Misamo? No, no, pero digamos que Mixamo ya le deja bajar como tal las animaciones. Mm, Pero es que hay uno que son todos los rigs, o sea, son los personajes en tipos listos para que usted los use. Pero, bueno, no me acuerdo de esa, pero sí me acuerdo de una que se llama Spongella. Es un blog de un animador bueno, el man estuvo toda la vida en ILM, pero ahorita hace poquito se cambió a Warner Brothers. Y el man se llama Jean-Denis Haas, es un suizo. Ah, el contenido del man es súper bueno. Tiene canal de YouTube de todo y también tiene su blog, que es este de Spunkela, y ahí tiene una sección de solo rigs. Entonces el man les hace el review a los rigs, pone el link para que uno acceda al personaje, dice cuáles son gratis, cuáles son de pago. Entonces normalmente lo que uno hace es descargar esos personajes y con esos pues puede armar su portafolio, ¿no? Ah, digamos que a la hora de armarlo, obviamente lo ideal es como tratar de enfocarlo a lo que uno tal vez quiere aplicar. Es bueno tener variedad y todo, pero no sé si, por ejemplo, voy a aplicar algo así súper tierno como, yo que sé, digamos, algo estilo Pixar o Blue Sky. Bueno, Ujú. Blue Sky ya no está, qué triste. Pero bueno, algo de ese estilo. Pues sería como raro yo aplicar teniendo un shot de unas criaturas así hiperrealistas que se arrancan todo el Claro. cuello y empieza a salir sangre por todas partes, pues sería un poco extraño, Mm. ¿no? Entonces, es bueno, digamos, que orientarlo, pero tal vez eso es cuando ya uno está aplicando algo más, a más específico. Digamos que si vamos al puro comienzo, así a lo básico, como yo quiero entrar y nunca he hecho nada de esto. Ujú. Normalmente cuando uno le enseñan animación, en cuanto a los ejercicios prácticos, es decir, como adicional a toda la lectura que uno pueda hacer y todos los videos que uno pueda ver, como tal ejercicios prácticos normalmente comienzan es con el bouncing ball, con la pelotica rebotando. Es como lo más básico, porque pues a la final esa pelotica rebotando está en todas las acciones que hacemos, ¿no? Cuando vamos caminando, nuestras caderas son una pelotica que va rebotando. curvas. Entonces,
Exactamente, y traqueando los arcos y todo eso. Entonces, normalmente uno empieza con la pelotica porque lo más, digamos que importante es dominar bien el peso, que se vea real el peso en las cosas que se están moviendo. Y ya después como que se va haciendo más complejo. De pronto ya después no es solo una pelotica rebotando, sino es una pelotica con dos patas. Entonces la pelotica ya va caminando o saltando o lo que sea, pero a la final es lo mismo. La pelotica sigue rebotando, solo que ahora está de pronto dejando caer el peso sobre cada una de las piernas. Y después a eso le agregamos el resto del cuerpo, entonces, no sé, torso y brazos y cabeza. Y ya tenemos el personaje completo. Pero sí, siempre se empieza, digamos, que desde la pelotica. Recuerdo que de los primeros ejercicios que yo hice, y que es muy común verlo, es como tener 3 o 4 pelotas diferentes. Digamos, una de tenis, una de, no sé, de esas de playa y una de bolos, por ejemplo, porque cada uno tiene como que una masa distinta, un tamaño diferente, y ponerla y dejarlas caer y hacer que se vea coherente la forma en que cada una rebota y la forma en que cada uno cae con la masa que tiene y el tamaño que tiene. Y son ejercicios que yo hoy en día, siendo que digamos que ya he trabajado algunos años en animación, hoy en día a veces vuelvo y hago esos ejercicios de solo peloticas rebotando, porque digamos que nunca está de más, o sea, siempre va a ser bueno seguir practicando peso, eh, también pues ganar velocidad. De pronto, hace varios años me tardaba no sé cuántas horas en poner a rebotar solo una pelotica y hoy en día de pronto la haré en 20 minutos o algo así. Entonces también sirve para coger velocidad y demás. Recuerdo que alguna vez le escuché en una entrevista a Liron Topaz, animador de DreamWorks, que él decía que en vez de hacer ejercicios, o sea que es claro, es bueno tener shots así súper elaborados, la cámara súper cinemática y todo, el acting perfecto, todo increíble. Eso es bueno para presentarlo en un portafolio, pero que para practicar normalmente es mejor tener o hacer ejercicios muy corticos. Entonces, un personaje que se sienta, un personaje que alza una caja, no sé, un giro de cabeza de un lado a otro, un parpadeo con una sonrisa, un golpe a una pared. Ejercicios muy corticos normalmente le hacen a uno practicar y avanzar más rápido que gastarme quién sabe cuántos días haciendo un shot súper largo que de pronto al final me canso y ni siquiera lo termino. Entonces, para practicar, mejor como seccionarlo y hacer cositas muy, muy cortas. Claro, claro. Eh, Qué buen punto ese, de los ejercicios cortos. Sí, suena, tiene todo el sentido del mundo. Y más en la animación, ¿no? Porque me imagino que, por ejemplo, decir, no, voy a animar a una familia sentándose en la mesa a comer. Caramba. Y es cierto, fácilmente uno cuando está haciendo como prácticas o trabajo que es como personal, algo que no viene como del exterior, es como un poquito más difícil, ¿no? Todos sabemos, como un poquito más difícil llevarlo al final. Ya cuando se desarrolla la disciplina, no tanto, pero si uno está como muy comenzando, hace las cosas ahí como, bueno, ahí lo termino, ¿no? De repente lo termino después. Otra cosa que hemos mencionado ya en podcast Empiezo a anteriores. guardar ahí, a guardar y a guardar y a guardar. Y algún día a lo guardar acabaré, whips. algún día lo acabaré. Sí, A guardar queda. whips termina con termina. y termina con esa clásica carpeta de cosas que uno no terminó y que dice, ay caramba, yo tenía esto, loco, no me acordaba. No me acordaba que tenía esto y no lo terminé. Que nos pasa a todos, independientemente del área de trabajo, eso, caramba, es una constante durísima. Muy interesante ese tema. Escuchándonos aquí hablar ustedes y a Nicolás, tengo una pregunta que, digamos que yo he visto muchos proyectos de grado de animación de algunas universidades y yo, aunque lo han mejorado un poco al final, he visto algo que pasa mucho y es que les falta ritmo, ¿sí? Terminan siendo como el mismo tiempo en todo, es decir, el tipo se cayó, se paró, se movió, saltó, se puso triste, se puso feliz y se ve como en la línea recta, como que no hay Es muy ese común. contraste que uno esperaría, ¿sí? Dependiendo de cada cosa. Yo sé que Nicolás se ríe porque sabe de lo que está hablando y seguramente le pasó al principio. ¿Qué ejercicios prácticos podrían hacer los chicos, por ejemplo, para mejorar en eso? Como para darle un poquito más de, sí, como de Sí. ritmo, de interés, de contraste a sus animaciones. Hay un animador, no me recuerdo ahorita el nombre de él, pero creo que él está, no sé si en Riot o en Blizzard, y la forma, por ejemplo, de animar de él, pues el man es músico,
que normalmente se dice que a quienes son músicos se les facilita mucho la animación precisamente por lo que dice Andrés, por el ritmo. Entonces, la forma de animar del man es que primero hace con sonidos, por así decirlo, planea su animación con sonidos. Entonces, digamos Ok. que quiere un personaje corriendo y saltando de un edificio a otro, por ejemplo. Entonces, Uf. el man en vez de buscar la referencia, antes de buscar incluso la referencia de una persona corriendo, una persona saltando o grabando él mismo su referencia, el man lo que hace es sonidos. Entonces, digamos que empieza ta, 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 y el man graba su sonido. Y después de que grabó su sonido, coge otra vez una esferita, el bouncing ball de nuevo, y digamos que transfiere ese ritmo que le creó en sonido a la esferita. Eso le marca como el tempo de la animación. Y basado en eso, ahí sí comienza ya a hacer su planeación de las poses clave y cuando salta y cuando Mm. cae y demás, pero ya solucionó el ritmo desde el comienzo. Y así digamos que evita lo que dice Andrés, que sí es muy común yo, digamos, hoy veo animaciones mías de cuando estaba en la universidad y eso, veo eso. El tiempo es completamente, el ritmo es completamente plano. Todo está Plano. pasando, exactamente, no hay contraste de nada, Ujú. todo el tiempo está sentándose a la misma velocidad, levantándose a la misma velocidad, sonriendo a la misma velocidad, todo pasa en el mismo ritmo y eso hace una animación demasiado aburrida. Aburrida, con todo respeto. Ujú, tal cual. Entonces, ese me parece súper bueno. Primero planear Está en bueno. términos de sonido y después ya como tal hacer la animación, digamos. Un amigo me dice que la frase, con todo respeto, es la frase más irrespetuosa de todas. Porque suena como que está a punto de decir algo totalmente irrespetuoso. Sí, no, Me pero de disculpa, pero verdad, con todo respeto, y le dice una barbaridad. sí, sí, sí. Uno cree que eso lo va a eximir de cualquier responsabilidad posterior. No, Ajá, pero mira que lo que dice Nicolás es muy cierto y es, chicos, sí. mucha atención a este ejercicio. De pronto, no sé si lo entendí muy bien, pero podría servir, pienso yo, que antes de hacer un shot elaborado o complejo, podrían probar con el bouncing ball, el ritmo, ¿sí? Para poder entender si su animación está monótona o se está viendo como de interés. Porque eso pasa mucho. A los estudiantes yo en los trabajos de grado siempre les decía lo mismo, les falta como, sí, como jugar un poquito con esa parte, como que está todo muy plano y creo que Nicolás dio un ejercicio bastante eh, práctico y útil, ¿sí? De, de problemas. ¿Qué otro problema uno podría tener, por ejemplo, Nicolás, en el momento de animar? ¿Qué problemas ustedes, por ejemplo, no sé si tú has visto, por ejemplo, portafolios de juniors, ¿sí? De personas que quieren entrar a alguna parte? Ujú. ¿Qué problemas ustedes le pueden ver, por ejemplo? ¿Y qué podrían decirles como, "Oye, corrijamos esto? O sea, evitemos esto, por ejemplo. Un poco Tal vez como lo más relacionado, común. Exacto, como un error más común y vemos cómo se puede solucionar para que los chicos pues tengan pendiente eso pues también. digamos que un poco relacionado con eso del ritmo, es como el afán de que siempre haya movimiento y no dejando espacios de silencio y para que el espectador como que Mm. respire. Entonces se tiende a pensar que porque es animación todo tiene que estarse moviendo todo el tiempo. Y no necesariamente es así. Hay momentos en que, precisamente, si vengo de un ritmo súper acelerado o algo así, es bueno tener un tiempo de calma y de tranquilidad, porque eso me va a dar ritmo, contraste, y ya después Mm. volvemos a la velocidad o lo que sea. Pero entonces es importante como que eso, darle un poco de respiro a la animación y no pensar que todo el tiempo tiene que haber movimiento en todas las partes del cuerpo, porque además distrae Claro. mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé si digamos lo que yo quiero transmitir está en mi mano derecha y yo estoy haciendo esa acción, pero al mismo tiempo estoy moviendo la cabeza, saltando y moviendo el otro brazo, pues ya perdí lo que quería que se leyera en la mano derecha, porque tengo todas las otras distracciones alrededor. Entonces, saber balancear esos momentos de silencio y normalmente, en especial en videojuegos, el peso es súper importante porque digamos que todos estamos así, no todos seamos animadores, todos estamos acostumbrados a ver cosas moverse. Toda la vida las hemos visto y personas moverse, se mueven enfrente de nosotros todo el tiempo. Entonces, de pronto alguien no puede decir, sí, el problema es que está un poco excedido en el eje X, retrase los 2 frames. De pronto alguien no va a decir algo tan específico, solo va a decir, se ve raro.
y ese se ve raro en Correcto, realidad. De pronto eso no está correcto. fuera de balance o algo extraño está pasando y normalmente recae mucho en el peso de las cosas, saber transmitir el peso. Por eso la importancia de, del bouncing ball, de nuevo, y por eso es que le recalcan a uno tanto en el bouncing ball. De hecho, recuerdo mucho que alguna vez vi un ejercicio, no recuerdo quién fue, alguien hizo como un análisis de una animación de estas clásicas de Disney, de las 2D, y colocaba como que le colocaba cierta capa como de transparencia a la animación y encima dibujaba esferas como en las articulaciones, en los hombros, en la cadera, en el pecho, en la cabeza, y se veía perfecto como todo eran peloticas rebotando cada uno con su timing y demás. Entonces, pero bueno, sí, digamos que volviendo a la pregunta, el peso es algo que se ve muy, muy común como en, digamos que portafolios de Junior, que por ejemplo, digamos algo que pasa mucho. Normalmente cuando uno se inclina hacia adelante, cuando uno inclina el cuerpo hacia adelante, tengo que compensar moviendo mis caderas hacia atrás. Si no me voy a caer, me voy a ir de frente. Y Exacto. eso es algo que mucha gente, pues al comienzo no hace. Lo único que hacen es inclinar el cuerpo y no compensan moviendo las caderas hacia atrás. Entonces se ve extraño Extraño, y vuelve y claro. juega. De pronto no podemos decir por qué, pero es eso, porque Pero estoy sabemos alterando que el está centro de raro. masa. Porque se va Exacto. de jeta, viejo. Se va de Es jeta raro. porque estoy cambiando el centro de masa y no lo estoy Física para compensando. chiquitos. Claro, Tal cual. Exacto. claro. Entonces, sí, el peso es súper importante. Bueno, buenísimos, buenísimos ejercicios. Mm, Eh, y lo que me gusta es que los ejercicios que nos está mencionando Nicolás de animación son ejercicios que también, bueno, conceptos que se utilizan mucho también en la parte de diseño, ¿sí? Ahorita Gabriel nos comentará un poquito sobre eso, de pronto de contraste, de pronto de peso, de pronto de balance, ¿sí? Y también se utilizan mucho, por ejemplo, en la parte de diseño de personajes, en la parte de concept art y en la parte de creación de personajes 3D, digamos que es donde me muevo más yo. De pronto, Gabriel, ¿qué opina de esos conceptos que acaba de mencionar Nicolás? Que yo no sé, yo hablo desde dentro de mi desconocimiento, digamos, del diseño, pero sé que de pronto puede haber, si no son los mismos conceptos, puede haber algunos similares, ¿no? Como lo que hablaba Nicolás, total. concepto, Ujú. ritmo, balance, peso, bueno, todo eso que acaba de mencionar. Sí, sí, sí. Total. Yo creo que el tema de, claro, cuando mencionamos la palabra contraste hablamos como de esa cantidad de picos y curvas que hay como en una obra y yo creo que está en todo. En la animación se ve reflejado en forma de movimiento y por ejemplo en el tema del diseño o como todo el asunto que viene del diseño gráfico, eso también se ve reflejado mucho de una forma diferente, pero es como el mismo principio. Porque si para la animación es, por ejemplo, ver en un portafolio algo que realmente que se siente plano, por ejemplo, si una animación que se siente de repente estática o que no hay como mucho, como no hay muchas cosas sucediendo, en el diseño eso pasa totalmente y se ve reflejado en forma de repente como de una cantidad de elementos gráficos, pero donde todo se mantiene como muy como tímido, creo que es la palabra con la que se puede decir, como que Tibio. se nota que la persona no se atrevió como a probar con muchas cosas, ¿no? Como que se mantuvo como siguiendo unas reglas y entonces todo se siente como muy, como tal vez demasiado correcto, al menos en la parte gráfica, una de las cosas que más se nota, o sea, en la forma en la que se ve reflejada como esa planicie, como esa línea así recta, es en proyectos en los que no hay, como que falta como un picante, ¿no? Como que mover las cosas un poco más, crear más variaciones de un mismo gráfico. Si hablamos en el caso de marcas, jugar mucho más con colores, probar variaciones distintas y esa creo que es como la constante más como que cuando uno está empezando, uno siente que tiene que ser como más correcto siguiendo como ciertos parámetros, ¿no? Porque uno se guía mucho como por lo que uno ve en el exterior. Entonces dice, ah, claro, es que este color, si este color es más brillante, tengo que ponerlo sobre el color más oscuro. Y si este color es más oscuro, lo tengo que colocar sobre el más brillante. Entonces, uno inconscientemente le hace caso a la policía, a una policía que ni siquiera existe, ¿no? Es como que uno va siguiendo ahí como un libro de reglas que uno mismo se autoimpone. Entonces, eso da como resultado proyectos que se ven tímidos. O sea, indudablemente se ven tímidos porque se nota que siguieron como todo eso. Y
en mi experiencia me he dado cuenta que cuando uno realmente comienza a crear como trabajos mucho más interesantes, es cuando uno se desprende de todos esos como lineamientos que uno puede tener, como, pero ¿por qué no puedo hacer esto? O sea, de repente, ¿por qué no puedo agarrar como un mensaje y ponerlo de cabeza para intentar que esto se salga por aquí? O sea, como pensar de una forma un poquito más lúdica y de esa forma encontrar como esos picos, ¿no? Como eso de lo que estamos hablando, que en la animación de repente es la fluidez o son los tiempos. Lo mismo, o sea, el Nico lo iba mencionando y totalmente lo iba relacionando, es como, claro, esto existe, en el 2D esto lo vemos fácil. De repente Andrés lo pensó mucho por los personajes y lo mismo, yo no soy diseñador de personajes en sí, ni estoy dentro de esa área, pero, por ejemplo, me gusta ver mucho una película y entender como, caramba, qué bien hecho está este personaje, porque de repente veo que tiene, no sé, una prenda en la que hay cierta textura y uno en su mente dice, claro, tiene la textura porque aquí hacía falta un nivel de detalle, pero necesitaba ser ligero, entonces por eso la textura es así. Y como todos estos detalles. Pero sí existen esos principios. Yo creo que están en todo. El tema de, no sé si hay otro término con el que nos podamos referir como a esto del contraste, tal vez sea como, sí, hay otra palabra o no. Como contraste es como esa diferencia de valores, pero entonces digamos que en todo es como cambios de ritmo, ¿sí? Tal vez la palabra se puede ver en color, en mil cosas. Claro, tal vez sea el ritmo, porque por ejemplo en las piezas de concept art o básicamente en el concept art o en la pintura digital, cuando una pieza impacta es porque hay como una cantidad de cosas sucediendo, donde por ejemplo tenemos un bloque muy grande de un lado y entonces el área de foco es mucho más pequeña, o sea, como que encontramos todas estas subidas y bajadas dentro de una pieza. Y cuando vemos una pieza que no es nada interesante, todo es plano, tiene el mismo tamaño, no vemos como estos elementos jugando más. Pero sí, absolutamente, eso está presente en todo, totalmente. Sí, yo estuve en un masterclass con Kevin Lima, el director de Tarzán, y él en una diapositiva puso, bajo contraste es igual a aburrido, alto contraste es igual a interesante. Esa de casualidad fue la que él dio en el Trojan Horse. Sí. Yo la vi por ArtStation. Buenísima. De las mejores que he visto. Buenísimo. Este es un masterclass de Visual Language. Sí, muy bueno. Lenguaje Yo visual. quedaba como, ¿what? Sí, claro. Claro, obviamente, a mí me encanta Tarzán, pero hasta que esa conferencia, claro, había muchas cosas que yo no había visto. Yo decía, no lo puedo creer. O sea, digamos, lo que el man habla, por ejemplo, de las formas como de los triángulos y todo eso, la forma que habían utilizado los triángulos para representar peligro, pero como que a un modo subconsciente que uno no ve, como en las ramas de los árboles y todas esas cosas. Yo era como, ¿what? Claro, porque son cosas que uno no ve de forma consciente, pero pues ahí están. Y el amarillo para representar ciertas cosas como el peligro, que es el color ahí del, no sé lo que sea eso, como el jaguar ese que ataca y demás, o sea, increíble. Y la ropa de Clint, el cazador. Y la ropa de Clint. Para amarillo y rojo, de hecho. Brutal, claro. Muy bueno. Sí. Con la cantidad de pensamiento, ¿no?, que hay detrás de eso. Todo lo que hay detrás, sí, es cierto. Claro. Tienen razón. Ese masterclass enseña muchas cosas, recomendadísimo para que todos lo vean, el de Kevin Lima. Gabriel, ahorita está gratis en ArtStation. No lo he visto. Padre, aprovechelo. Yo estuve presencial y yo fue como, tengo 1000 apuntes de esa vaina, es una cosa, justamente hice una especie de clase en la militar después de ese Trojan Horse, a los del club de cine, y lo que hicimos fue analizar una película y yo basándome en ese análisis de lenguaje visual de Kevin Lima. Y lo más loco de todo es que pegó perfecto. O sea, la película no tiene nada que ver, ni siquiera era de acción, era de un drama por ahí que nos presentó Rocha. Sí. Y todo, o sea, es como absurdo cómo la relación de este masterclass se ve en todas las películas. Sí, es bastante chévere. Entonces sí, pues seguramente ahí lo vio Nicolás, que decía, alto contraste llama la atención, bajo contraste es aburrido. Y eso para mí fue como súper loco, porque en personajes, por ejemplo, se ve mucho. Y yo lo aprendí también en otro lado, que dice como, si todo es lleno de muchas cosas, como lleno de... A veces uno quiere hacer como 1000 accesorios, como 1000 armaduras,
como 1000 rajaduras, como que lo rasguñó un jaguar, como que lo rasguñó un monstruo, como que lo sangre por aquí. Entonces, lo mismo que decía Nicolás hace un momento, si tiene tanto, la gente no tiene tiempo para respirar, ¿sí? No tiene tiempo para ver qué es eso. Entonces, el poder entender que no todo debe ser hostigante para la vista es una forma ¿de qué? De mejorar en cuanto a diseño, ¿sí? De pronto, ponerle una que otra cosa como con mucha carga, pero después dejarlo descansar, y después otra cosa con harta carga, pero después dejarlo descansar para que la vista pueda recorrer toda la imagen y no quedarse solamente como en una cosa que no lo deja ni siquiera ver, ¿sí? Y eso me parece chévere, me parece chévere. Y bueno, pasando un poquito más, digamos, a otros ejercicios prácticos o cosas básicas que necesitamos aprender para diferentes disciplinas. Por ejemplo, esto es básico para 3D, ¿sí? Para personajes específicamente, y es aprender, por ejemplo, no sé si ustedes saben, los head planes, los planos de la cabeza, ¿sí? Sí. Esto, obviamente primero aprender cosas básicas de rostros y todo el cuento, pero entender los planos de la cabeza te va a hacer entender la estructura del rostro, y después te vas a entender que el cuerpo también tiene unos planos que hay que entender, ¿sí? Que hay que respetar y que hay que respetar una estructura incluso antes de la anatomía. Entonces ese es un ejercicio bastante interesante que pues, se puede aplicar en la parte de modelado 3D de personajes, que a veces la gente pregunta, pero ¿por qué me queda mal? ¿Por qué no se ve chévere? ¿Por qué si ya le puse arrugas? ¿Por qué si ya le puse tal? ¿Por qué si ya le puse poros? No funciona, y es porque les faltan lo que llamamos las formas secundarias o primarias, ¿sí? Que les va a dar como esa base estructural que les va a permitir como después hacer mil cosas más, que seguramente Claro. ustedes también lo conocerán en sus respectivas disciplinas, en diseño, en animación, lo que es una especie de blockout, ¿sí? Como de empezar como a organizar las cosas antes de hacer el trabajo final. Ir de lo Pues de macro a lo hecho, micro, ¿no? Básicamente. Es similar a lo que estaba mencionando Nicolás de la bolita, como pensar todo, como que todo tiene un inicio muy primitivo, como que todo puede empezar de forma muy cruda, no sé cómo decirlo, sí, y de momentáneamente hecho, volverse como detallado. que, digamos que cada animador tiene su workflow. Yo, digamos que a veces lo cambio dependiendo en lo que necesito hacer, pero por ejemplo, hace poquito, antes de cuando yo estaba aplicando para Ubisoft, también estaba aplicando para un estudio en Barcelona y ellos me pidieron hacer un test de animación, que era básicamente como como si fuera en primera persona, un juego en primera persona, en donde estoy atacando a un enemigo por detrás, haciéndole como una especie de takedown, más o menos. Como que llega uno silencioso y lo mata con un, no sé, un cuchillo o lo que fuera. Ah, y por ejemplo, digamos que la forma en que yo hice, como que eh, comencé a hacerlo fue precisamente solo con cajas. Antes de coger los personajes así súper complejos, solo utilicé cajas. Creé una cajita como medio forma humana, pero pues básica, o sea, solo una caja. Am, y animé la cámara y la caja moviéndose respecto a la cámara para ver si el timing estaba bien, si había suficiente espacio negativo entre el personaje y el resto del shot y demás. Y después cuando ya estaba feliz como tal con el timing de esa cajita y la forma en que estaban repartiéndose los objetos en cámara, ahí sí ya comencé a animar los personajes encima de eso y siempre prendía y apagaba esa cajita básica para ir, digamos que haciendo el cross-reference y ver si en realidad estaba siguiendo el timing que ya me había gustado inicialmente. Entonces, lo mismo, comencé desde algo muy básico y luego sí ya lo complejicé metiéndole el personaje así súper elaborado. A veces, por ejemplo, lo que hago parecido a este también es, en vez de crear una pose completa, digamos, en donde estoy alterando los brazos, los dedos, la cabeza, las piernas, todo, lo que hago es que solo animo las caderas, digamos. Y lo mismo, solo para encontrar el timing. Entonces el personaje en T-pose moviendo solo de arriba a abajo, de un lado a otro, Qué pero estoy loco. encontrando el timing en las caderas y eso se llama como hacerlo por layers y después empiezo a animar el torso y después los brazos y después las piernas y después la cabeza.
Entonces, pues claro, cada workflow tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos, es muy bueno para el timing. Le queda a uno un ritmo súper chévere porque ya lo solucioné desde el comienzo. Recuerdo que alguna vez cuando tomé algún workshop en Animation Mentor, lo tomé con Sean Kelly, que es uno de los fundadores ahí súper legendario de Animation Mentor. Y recuerdo que el man contaba que cuando él animó Llora, no recuerdo en qué episodio de Star Wars, es como un shot en donde Yoda está así en una de esas escenas de pelea y con sus sables y no sé qué cosas. Y el man primero animó del torso hacia arriba. O sea, ocultó las piernas y primero animó del torso hacia arriba. Y cuando ya lo tenía perfecto, ahí sí prendió las piernas y animó las piernas reaccionando a lo que ya había hecho con el resto del cuerpo. Entonces, pues sí, es Qué también una interesante forma eso. de simplificar, porque es mucho más fácil, o sea, si yo tengo todo prendido, de pronto me puede distraer un poco, pero si apago partes del cuerpo y solo estoy viendo o los Claro, brazos, o el torso, o la cabeza, es mucho más fácil, no sé, limpiar los arcos o el timing o lo que sea. Entonces, son, digamos claro. que también formas de animar. Nunca había Buenísimo. pensado en eso, nunca había pensado en eso, pero sí, tiene mucha lógica. Claro, trabajar por partes. Sí. Qué bueno, brutal. Está bastante bueno el ejercicio. Eh, Justamente, pues yo, obviamente no es mi campo de experticia, pero en la electiva que yo enseño, cuando yo enseño el caminado del personaje, primero hago las piernas Ujú. y me concentro en que las piernas pues, se vean bien. Sí. Y después le meto los brazos, porque ya los brazos simplemente van a seguir casi que el movimiento de las piernas. Ujú. Si uno empieza, como decía Nicolás, con piernas y brazos, no sabe por dónde empezar. O sea, no sabe si está bien los brazos o si están bien las piernas. Sabe que algo falla, pero no sabe por dónde. Entonces es como Tal buen, cual. buen ejercicio. Me gusta esa forma de pensar. Y de pronto Gabriel tiene algo parecido, la parte de blocking, la parte de... Yo sé que Gabriel tiene un ejercicio bastante interesante que me gustaría que nos mencione acá. Y es que él hace muchos dibujos que a veces Hmm, no tienen sentido y a veces después de hacer claro. muchos de esos le empieza a encontrar sentido a la vaina y como que empieza a hacer su blocking Hmm. chévere. Ese me parece interesante. Cuéntanos un poquito de ese, Gabriel. Claro, claro, sí, bueno, ahí porque volvemos al tema de Mere, que es como el diseño de marcas, ¿no? Y entonces muchas veces eso incluye, o eso a veces empieza como que un primer paso es por ejemplo, desarrollar un logo, digamos. Eh, Vamos al ejemplo del logo, que es como un ejemplo como más Conocido, sencillo. digamos. Sí, lo que yo hago es literalmente, después de explorar como una cantidad de posibilidades sobre papel, como solamente anotar ideas, luego lleno un canvas de Photoshop y lo lleno de pura pintura digital. Comienzo a dibujar muchas ideas, tratar de reflejar como las cosas que tengo en mente, pero literalmente sin excluir ni siquiera la cosa más estúpida o ridícula, porque la idea es llenar el canvas o crear como una especie de mesa que esté llena de muchas cosas que hayan salido pensando en esa idea. Y resulta que entre más se va llenando esa mesa, como que cuando uno se detiene, después de que la mesa está como llena de muchas cosas, uno comienza a observar y resulta que uno ve con ojos diferentes lo que hizo momentos antes y entonces comienza como a encontrar cosas que de repente no había visto en el momento en el que las estaba haciendo. Es como un poco trabajar con el caos y literalmente es caos. Y de hecho hay veces que esas son cosas que obviamente en el producto final no están, eso no es algo que se muestra, digamos, en una presentación, eso no es algo que se comparte. Y muchas veces no lo puedo compartir porque a veces hago anotaciones de cosas como burlándome de la misma marca o cosas así, o chistes, o a veces copio memes y los copio de Google y los pego dentro del tablero porque, por ejemplo, si estoy perdido y no sé qué hacer, busco un meme de Bob Esponja llorando y lo copio y lo pongo adentro y sigo dibujando encima, solo como para tratar de mantener el flujo del proceso. Sí, es como tratar de que de ninguna forma de no quedarse estancado ahí en el proceso. Entonces, claro, hay veces que yo escribo groserías, están rayas, pongo una foto mía y me coloco una lagrimita debajo del ojo. O sea, ese tipo de cosas, como porque el proceso también no quiere decir que porque el proceso sea caótico y vaya cualquier cosa, como que eso no significa que sea fluido, porque la frustración es parte de cualquier proceso. Es como que no por saber hacer algo de repente o tener cierto nivel de experiencia, quiere decir que como que uno se siente y va a resolver y va a encontrar las respuestas siempre. Es como que siempre es necesario ese proceso de cocinar y de probar,
de mucho ensayo y error. Y yo creo que eso es algo que nunca desaparece, el ensayo y error, porque si hasta Hayao Miyazaki se corrige a sí mismo miles de veces y hace un montón de cosas y se frustra trabajando, pues, ¿quién es uno para no frustrarse en exactamente lo mismo? Pero sí, el proceso es básicamente crear tableros llenos de desorden, de caos, de copy-pegue, de memes, de cosas raras, normalmente relacionadas con la marca. Y siempre funciona porque siempre y cuando no haya, el flujo no se detenga, siempre quiere decir que siempre va a aparecer una idea generándose. Y todas esas fallas que hay dentro de ese caos, es decir, todas esas posibilidades que nunca van a ser el trabajo final, no son perdidas, porque todos son como errores necesarios sobre los cuales hay que escalar para llegar a esa idea que sí va a funcionar. Así de sencillo. Entonces, de esa forma uno también evita como la frustración en el proceso creativo, porque como que cada vez que uno mete la pata uno dice, claro, otra metida de pata más. Y necesitaré tal vez muchas más para poder encontrar lo que estoy buscando. Y en mi caso ese proceso me ha funcionado, o sea, es como, surgió de forma muy natural, como que no fue algo que alguien me enseñó, sino que me di cuenta que la pintura digital, o sea, el hecho de tener una Wacom y estar dibujando en Photoshop, era como una forma muy rápida de probar ideas, como borrar, cortar, cambiar colores, recortar, pasar de esto para allá. Y creo que gracias a eso, también he encontrado como una forma de lograr ese contraste del que hablábamos, como cómo hacer que algo sea, que se sienta un poco más interesante. Y es justamente porque estoy utilizando una herramienta que me permite manchar, rayar, estirar cosas rápido y no todo lo contrario como una herramienta que, por ejemplo, en el caso del diseño, Adobe Illustrator es una herramienta que se utiliza mucho porque se trabaja con vectores. Y hay muchas personas que hacen borradores y prueban cosas con vectores. Eso a mí se me hace rarísimo porque Illustrator es una herramienta rígida. O sea, son vectores, todo lo que se haga es perfecto, toda la línea recta es perfecta, todo es limpio. Entonces, como que eso es limitarse un poco a nivel de lo que se puede hacer. En cambio, en Photoshop se puede ser como mucho más desordenado. Hay texturas, aparecen errores, hay una mancha que sale mal. Muchas veces pasan cosas que uno no esperaba, lo que nosotros conocemos como happy accidents. Eso suele pasar muchísimo. Y yo creo que es importante tomar ventaja de ese tipo de cosas, como que para que ese contraste esté en el trabajo, para que esos picos de cosas interesantes, hay que dejar un poquito como que lo que no está previsto, lo que no está planeado, fluya de cierta forma. Y ese es mi caso como creo que es lo que siempre aplico como independientemente del trabajo, casi siempre se pasa por esa etapa. Mucho ensayo y error y mucho caos. Me gusta eso. Me gusta eso y es algo que no sé, pero me gustaría aplicar también en la parte 3D. Y no sé si Nicolás también puede aplicar algo de eso. Me pareció interesante lo que hablaba Gabriel, de que a veces cuando uno está frustrado y no le sale algo, de pronto ver algo ilógico, ¿sí? De pronto ver la forma ilógica de que funcione, de pronto ver algo que no tiene sentido, puede ayudar a recuperar ese rumbo, ¿no? O a cambiar ese rumbo para tratar de que funcione algo, al menos para despejar la cabeza, ¿sí? Y tratar de cambiar ese chip creativo, ¿no? Que a veces tenemos esa parte de estancamiento creativo que no sabemos ni por dónde movernos, ni qué hacer, ni cómo solucionarlo. Pero está súper interesante. Yo antes de continuar con esto, quiero mencionarles a los que hacen concept art, ¿sí? En algún live me preguntaron que cómo hacían para practicar si no tienen un brief, ¿sí? O cómo hacían para practicar algo que la industria apruebe, ¿sí? Porque muchas personas saben cómo hacer concept art, les enseñan en su universidad o aprenden que tienen que tener una historia y se inventan sus personajes, entonces tienen que hacer un character design y un prop design y bueno, mil cosas más. Pero a veces si la historia no es sólida, no tienen cómo hacer un diseño sólido, ¿sí? Entonces hay un libro que se llama The Skillful Handsman de Scott Robertson. No sé si lo conoce Nicolás. ¿Ni idea? Ni idea. Justamente por la época donde decía Nicolás, cuando hablaba de las revistas y las vainas que uno se ponía a descargar, Ajá. había un libro muy famoso, que justamente lo busqué en internet, lo tengo aquí en este momento, que es del Art Center College of Design. Creo que es ¿El de San Francisco? no sé si es el de San Francisco o el de California, creo que es el de San Francisco, ¿sí?
de Scott Robertson, y es increíblemente útil para entender y meterse en la cabeza de un concept artist, porque hay un libro, hay un texto, y él explica cómo a través del texto, él va diseñando todos los personajes, ¿sí? Y se ve cómo hay un proceso lógico de cómo se van construyendo el concept art, tanto de props, como de vestuarios, como de personajes, como de escenarios, en un libro. Entonces, eso los invito a todos a buscar, si les gusta un poco más aprender sobre el concept Es brutal art, ese libro. tratar de hacer práctica, The Skillful Huntsman, que justamente le contaba a Nicolás que salió para la época por la que él buscaba revistas de CG y de 3D Total y de todo eso. Para esa época salió ese libro, por ahí estoy hablando del 2010, 2011 por ahí, o 2009 incluso. Ese libro que es bastante chévere, y los invito a todos los que hacen concept art a poderlo revisar. Sí. Cómprenlo, porque nosotros es tremendo. no apoyamos la piratería. Cómprenlo, por favor. No, a comprarlo, por supuesto, apoyar a su creador como debe ser. Lo interesante de ese libro, Andrés, yo recuerdo haberlo visto alguna vez, y lo interesante del libro es que muestra el proceso de cómo se desarrolla un mundo. Es decir, como que, por ejemplo, ellos se meten en el concepto generador de la cosa, es que es un mundo donde existen cazadores, y entonces estos cazadores se movilizan en naves o en cosas así, tienen edificios, viven en, qué sé yo, árboles o cosas así. Entonces ellos se encargan de mostrar como que las etapas y los métodos que utilizarían para diseñar todos esos elementos. O sea, cómo le dan forma visual a todo esto, como que cómo se ven los personajes, cómo hacen las pruebas de cómo se ven los árboles, cómo se ven, mejor dicho, los ambientes, todo eso. Es brutal, ese libro es muy, muy interesante. Para alguien que quiera estar metido en el tema del concept, yo creo que hoy día me imagino que ese debe ser como, o sea, ese libro ya es un clásico realmente. Y yo creo que es obligado ese libro. Es Scott Robertson, y creo que participa un estudiante de él que obviamente hoy día es muy, muy famoso, Mike Yamada. Mike Yamada es como un concept artist también ahí muy de mucho renombre. Trabajó mucho en DreamWorks, me parece. Y sí, es tremendo, tremendo. Yo creo que el valor más interesante que tiene el libro es que le despeja mucho a uno las dudas sobre, por ejemplo, dice, loco, a mí se me ocurrió una película. Entonces esta película es de un pato que vuela y tira rayos láser, no sé, una cosa así. Entonces el libro básicamente le enseña a uno como que por dónde empezar y por dónde terminar. Y eso me parece que es demasiado valioso, porque normalmente se habla mucho de cómo ejecutar una pieza o cómo aplicar una sombra, cómo manejar la luz y todo esto, pero esto es un proceso en el que muestran literalmente cómo podría ser incluso la experiencia de alguien aplicando este trabajo dentro de un ambiente de trabajo con un equipo completo. Y yo creo que eso es lo más valioso que aporta el libro. Es muy, muy, muy interesante. Sí, justamente yo les cuento, me quiero meter un poco más para el concept art, y definitivamente voy a leerme ese libro y voy a tratar de entender un poco más, porque aunque sea un vejestorio, es de los buenos. Es que me recuerda mucho a los libros de animación, porque seguramente Nicolás sabrá que The Illusion of Life o The Animation Survival Kit son vejestorios. Clásicos de clásicos. Pues el The Illusion of Life, que lo escribió como Ollie Johnson y Frank Thomas, o sea, de cuando los que hicieron por allá Blancanieves, pues imagínense, por allá, ¿cuántos eran eso? Como 50 años o algo así, no sé. Una locura, una locura. Bueno, imagínense esto. ¿Qué, Andrés? El Survival Kit es como el 90. Es más reciente. Sí, debe ser del 90 y pico. Sí. Pues imagínense, Andrés sabe este cuento porque él lo tuvo en sus manos. Nicolás, hay un libro de color, loco, que yo me conseguí caminando en Bogotá por el centro. Estaban revendiendo libros viejos y me vendieron por, ¿qué me costó ese libro, loco? Como 6.000 pesos. Un libro de color de 1968, impreso en Cataluña. Es un libro que explica la teoría del color, pero el libro no está impreso a color, empezando por ahí. No tiene nada de color. No tiene color, en absoluto. Un libro de color, eso es una cosa increíble. Es puro texto. Es el libro del que más he aprendido color en mi vida. Y el libro debe tener, Andrés, que como 60 páginas máximo, una cosa así. Es súper breve. Y son como hojas de periódico. Pero es impresionante. Ay, sí. 1968, todavía lo tengo y todavía lo leo, porque a veces es necesario volver al libro. Y explica
todo lo necesario sobre el color, métodos, o sea, con métodos muy concretos sobre, o sea, cuando digo métodos concretos no es solamente que nos explica esto de que, sí, claro, los complementarios divididos y la saturación y demás, no, es que tiene unas fórmulas que literalmente después de leerlas se quedan ahí para siempre, como cómo manejar la intensidad del color y todo esto, en fin. Un libro de 1968, que por cierto, yo se lo mostré a mi papá y él me dio la gran idea de que me dijo, pero ¿por qué no lo escanea y lo respalda en un PDF o algo así? Porque eso, o sea, no es para piratearlo, sino que, loco, ese libro claro. desaparece y ¿de dónde vamos a sacar otro? Es imposible. No, por No hay favor, yo forma. respaldo al papá, lo necesito. Sí. Y Nicolás, pregúntale a Andrés, ese libro es increíble, o sea, todo el contenido es súper valioso, o sea, está demasiado bien hecho ese libro. Y esa es otra demostración más de que esos vejestorios de libros, loco, valen oro, o sea, es literal, es literal. No puedo dejar de pensar en ese libro cada vez que mencionan libros viejos porque ese es un clásico. Sí, Y un clásico desconocido, sí. ese libro yo le contaba a Gabriel que justamente me lo prestó porque una vez le dije, casi que le voy llorando, hermano, no entiendo el color, no sé cómo funciona esa vaina, no tengo ni idea, no sé qué hacer. Y Gabriel dijo, tranquilo, tome, me lo devuelve cuando lo lea todo. Y por lo menos, sin saber nada de color, le da una gran noción de cómo empezar, ¿sí? De para dónde ir y de qué tener en cuenta y empezar a entender un poquito cómo funciona, que a veces es difícil, ¿no? De entender el color y, bueno, y cosas más. Pero es chévere. Y justamente apoya la teoría del principio, ¿no? Que a veces las personas de hoy en día no queremos leer y no queremos irnos al material impreso, al material antiguo incluso, y nos vamos directamente al tutorial, directamente al video, y ni siquiera todo el video, sino solamente la parte que necesitamos para poder entender lo que queremos o solucionar rápidamente lo que queremos y no tratar de entender, igual lo que hablamos al principio, a veces no es solucionar un problema, sino tratar de entender lo que estamos haciendo para poderle dar solución, pero desde un conocimiento, digamos, más grande. Sí, entonces, ese es bastante útil, yo creo que ese tip es súper útil. Como busquemos libros, no ignorar los vamos a vejestorios, una los libros, biblioteca, o loco. sea, en Siempre, la biblioteca se siempre encuentra volver a algo los libros. interesante. Y no juzgarlos por su portada, porque de paso, Nicolás no lo puede ver en este momento, pero ese libro, uno lo ve y no dan ganas de nada, loco. O sea, nada, absolutamente nada. Es una cosa vieja, decolorada, ya no tiene ni color, pero vale su peso en oro. Es increíble, increíble. Sí, leer es muy importante, o sea, atreverse como a revisar ese contenido a profundidad. Más que todo no por el tema de decir, no, es que para aprender hay que leerse 1000 libros, no es eso, sino yo creo que es más como autoeducarse, a aprender que hay que también tener como un nivel de paciencia y de calma, o sea, como que lo que pasa es que hoy en el mundo todo es como muy acelerado, ¿no? Como que todo hay que comunicarlo rápido, todo hay que aprenderlo rápido, entonces para allá. Y yo creo que obviamente por la generación y por la época en la que vivimos, es fácil dejarse llevar por eso, pero yo creo que una buena forma de llevar todo esto es ir a lo contrario, es como que pausar. Yo pauso, yo voy tranquilo, bajo la velocidad. Y, loco, sin duda me parece que prestar la atención a esos libritos es una buena forma de poner en práctica ese ejercicio. Paciencia. Sí, y ya, digamos que quiero, ya para empezar a terminar y cerrar el podcast, hablar un poquito de algo que no hemos tocado mucho, y es la parte del diseño de personajes, diseño de criaturas, y quiero también involucrar a Nicolás, porque yo sé que él hizo unos ejercicios, no de criaturas, pero sí de escenarios, porque me consta que él hacía unos estudios, ahora hablaremos un poquito de eso, que pueden ayudar, digamos, a mejorar en esa parte justamente de escenarios, en esa parte que mencioné de Nicolás, pero también hablaremos un poquito de diseño de personajes. Algunos ejercicios básicos son hacer formas, como justamente lo que decía Gabriel, formas locas, formas que no tienen sentido, y tratar de que con esas formas que no tienen sentido, hacer un personaje, ¿sí? Sacar formas ilógicas, formas irregulares, formas que para nada parezcan un personaje, pero tratar de que de ahí salga un personaje es un ejercicio bastante útil como para empezar a mover esa creatividad, ¿sí?
no cerrarnos en que un rostro puede ser solamente de una forma, sino que de pronto puede ser de 1000 formas. Ese es bastante útil. Otro es hacer combinación, por ejemplo, de animales, ¿sí? Para poder tratar de hacer criaturas y diseñar criaturas y monstruos. Entonces, basarnos incluso en animales que no tienen sentido, por ejemplo, combinar un insecto con un perro o combinar un pez con un ave. Bueno, cosas como esas pueden ayudar a soltar un poco esa creatividad y generar criaturas, generar monstruos que sin ser totalmente de la imaginación, ¿sí? Son criaturas que no existen. Pero al poder, al tener algo que las personas relacionan y entienden, son más creíbles. ¿Sí? Por ejemplo, las personas saben lo que es un insecto. Y si lo combinas con un perro, saben lo que es un perro. Entonces, de alguna forma estás engañando a las personas diciéndoles, hey, te mezclé genéticamente un insecto con un perro y funciona. ¿Sí? Sin que las personas saben que eso es ilógico y que no tiene sentido, pero en el subconsciente les estás diciendo, hey, puede funcionar. Entonces, haz muchos estudios de animales, de criaturas, de personas y trata de hacer una combinación de ellas. Y justamente para eso, el 1 de enero y todo el mes de enero, invitados Nicolás, invitado Gabriel, yo estoy tratando de hacer lo que lo voy a hacer. Se viene el Creationary, no sé cómo se diga la verdad, es como una iniciativa de Rafater, de un amigo de España, que busca durante todos los 30 días de enero, ¿sí? Hacer una criatura diferente. Y las criaturas son como lo que les digo, o sea, perro piraña, dragón gallina, cosas como esas que nos ayudan un poco como a soltar un poco esa creatividad y a crear ese diseño de personajes que a veces nos genera como duda de cómo empezar. Y ya, yo creo que para terminar esta parte que está, la verdad me ha gustado mucho este podcast, espero que a ustedes también les guste demasiado porque está súper interesante. Brutal. Hay un ejercicio y Gabriel, creo que Gabriel también lo hizo justamente. Yo estuve en un SIGGRAPH en donde fue Goro Fujita, ¿sí? Y él mencionó un ejercicio que la verdad yo no me motivé por Goro, sino por Nicolás a hacerlo, pero no lo pude hacer, la verdad. Y Goro decía que él durante un año entero hizo un estudio de un escenario, o cierto, de una fotografía. Y eran Sí, el 300 man lo que cogiera que buscaba fotografías en donde hubiese mucho contraste en la luz para aprender realmente. O sea, sí, como que el man lo que hizo fue repetición y repetición y repetición. Y lo que hacía era, digamos que estudiar imágenes, pero buscaba era eso, que hubiese demasiado contraste, no sé, en colores, en luz, en formas. Y durante 365 días, todos los días máximo se demoraba 30 minutos y cada día hacía una imagen diferente de 30 minutos, basándose en una imagen que, digamos, que siguiera esos principios, digamos. ¿Y cuántos días siguió Nicolás? Yo sé que estaba juicioso. Yo llegué como hasta el 130, una cosa así. Y Y sirvió muchísimo. O sea, digamos que, bueno, hoy en día, hace rato no practico como dibujo y esas cosas, pero recuerdo que en ese entonces cuando estuve juicioso, si yo comparaba el número uno con el ciento y pico, se notaba mucho la diferencia. Más que los primeros eran unos manchones horribles, pero horribles. Y, y después de tanta repetición y demás, se notaba mucho, pues como eso, como cuando uno ya iba entendiendo más temas de valores y esas cosas que al principio, pues era una mezcolanza de cosas que no tenían sentido. Entonces, de hecho, a veces he pensado como en volverlo a hacer, porque me parece súper bueno. El que había hecho, lo hice durante unos días en Inglaterra, antes de venir aquí a Colombia estos días, no recuerdo el nombre del artista, pero bueno, es una artista de Disney, si no estoy mal, y ella lo que hacía era también estudios como de 30 minutos, pero solo estudiaba valores. Entonces cogía, no sé, Paperman, por ejemplo, que es en blanco y negro, y cogía ciertos shots de Paperman para estudiar valores y pues no se ponía a detallar la cara así perfecta, sino solo que se entendiera la silueta del personaje, el escritorio, la ventana, lo que fuera, para practicar valores y valores y valores y valores. Eh, Creo que Bobby Chu también, como en un masterclass que da él, también tiene un ejercicio parecido que coge como muchas imágenes, las pasa a tonos de grises y empieza solo a estudiar valores. Eso también es súper bueno. chévere.
Chévere, chévere y muy útil, ¿no? Y lo que dice Nicolás, de pronto si nos restringimos en 30 minutos máximo, lo que hablamos también alguna vez con Gabriel sobre la creatividad, las restricciones y los límites nos ayudan a ser más creativos. Si nos restringimos a 30 minutos, de pronto podemos ir Total. mejorando tanto en tiempo como en entendimiento y bueno, mil cosas más. Muchachos, me ha encantado mucho este podcast. Me gustaría que si ustedes quieren como dar algo como conclusión o terminar con algún comentario, podamos hacerlo y después cerramos el podcast porque la verdad ha estado muy, muy bueno. Y Buenísimo. Nicolás, invitadísimo para cuando quiera regresar. Estamos supremamente abiertos a realizar otro podcast. La idea es siempre compartir información, siempre tratar de apoyar a las creativas y los creativos de CRAD a que sigan, digamos, juiciosos con sus metas, sus sueños de estar en la industria y de, más que estar en la industria, es como es ser felices con lo que hacen, ¿no? Que es lo más importante. Ujú. Entonces, muchachos, si quieren dar alguna conclusión, algún comentario, adelante. Pues digamos que relacionado con eso que dice Andrés, vea que normalmente eso es como más o menos como lo que pongo arriba, digamos que en prioridades cuando de pronto voy a aplicar a un nuevo sitio o de pronto si algún reclutador me escribe o algo así, más allá de no sé cuánto me van a pagar o qué tan grande va a ser el estudio, yo qué sé, es como de pronto qué tan alegre, pues porque uno no sabe hasta que llega al sitio, ¿no? Pero qué tan alegre creo que voy a ser trabajando en cierto proyecto o con ciertas personas, porque a veces uno dice, bueno, el proyecto pues, no es tan chévere, pero voy a trabajar con tal animador, con tal concept artist, con tal modelador, yo qué sé. um, y eso lo mueve a uno muchísimo, o la experiencia como tal, porque como muchas veces para trabajar en la industria uno resulta visitando otros países y cosas así, es como tal la experiencia, qué tan alegre me va a tener, porque o sea, por más que uno le guste lo que está haciendo, si resulta como que en un proyecto que, pues, que no me motiva o con gente que no me interesa trabajar tampoco, por más Con todo increíble que respeto. sea, por más que le guste, va a ser una porquería, va a ser una tortura. Am, entonces, sí, normalmente como que yo lo que pongo antes que el dinero o cualquier otra cosa es eso, qué tan contento me va a tener el proyecto. Súper, súper. Y justamente hablamos alguna vez también de, no sé si hemos hablado de eso, no, creo que no hemos hablado de eso con Gabriel en un podcast, sobre a veces uno mide muchas cosas más allá que solamente la plata, por ejemplo. ¿Sí? Ujú. Claro. Justamente le comentaba a Gabriel que tuve un proyecto en el que tuve que hacer en 5 días un personaje que realmente me tomaría un mes. Pero yo evalué, ¿vale la pena matarme por el personaje? Ni siquiera es por la plata, pero ¿vale la pena matarme por hacerlo? Entonces yo decía, claro, el reconocimiento va a ser importante y valdría la pena hacerlo, ¿sí? Pero si no hay nada que te mueva a hacerlo, pues no lo hagas. ¿Sí? ¿Entiendes? Como que si no hay nada de peso que permita que esa oportunidad la tomes, pues no lo hagas. Pero si hay algo que te mueva, como dice Nicolás, de pronto experiencia, de pronto reconocimiento, de pronto más conocer a un animador interesante, alguien, no sé, diferente, ser feliz, bueno, mil cosas más. Me parece chévere como esa apreciación de Nicolás. Y compadre, Gabriel, ¿qué dice? Ujú. ¿Cómo cerramos? Loco, nada. Ya que tocábamos el tema de como estos ejercicios y práctica, yo creo que el ejercicio más importante de todos, a mi parecer, es la paciencia y la disciplina, como tomarse las cosas como un artesano. A mí me gusta hacer eso, como cuando voy a aprender algo, como sé que como que me voy a sentar y voy a aprenderlo bien para evitar sacar todo como a las carreras. Creo que aprender a ser paciente es una de las cosas más difíciles, al menos en el tiempo que estamos viviendo, me parece que es una cosa difícil porque como todo es tan inmediato, pues nos acostumbramos a eso y desprenderse de esas facilidades o de esa velocidad de querer las cosas así es difícil. Yo creo que siempre voy a mencionar eso y me parece que pacientes ante todo y muy disciplinados, porque la disciplina es como la base de todo, eso sí. Siempre, absolutamente, como tomar la decisión correcta en cómo invertir el tiempo es demasiado importante, demasiado clave ahí.
Ese sería mi mensaje final para cerrar nuevamente. Ya lo hemos dicho antes, pero creo que siempre es importante recalcarlo porque es la base de todo, la disciplina. Me gusta también ese tip. ¿Sí? La disciplina es, sobre todo en esta industria, y Nicolás, justamente la vez pasada hablábamos que nos reunimos, que al principio nos tocó clavarnos, y Gabriel también, porque me consta, darle, o sea, trabajar. Esto no tiene atajos, esto no tiene formas, digamos, rápidas de hacerse. Esto requiere paciencia, disciplina y amor. O sea, amor por lo que estamos haciendo, paciencia, pasión. Si a veces toca faltar algunas actividades por quedarnos trabajando, pues, sobre todo al principio pasa mucho, ¿sí? Pasa mucho. Y la única forma que podemos hacerlo es amando esta profesión, tanto que nos permita perfectamente perder un domingo haciéndolo, ¿sí? Y bueno, me encanta eso, me encanta todo esto. El podcast, la verdad, estuvo súper interesante. Los tips, Buenísimo. siento que fueron muy prácticos todos en las diferentes disciplinas, muy útiles, así que espero que los aprovechen. Así que, chicos, si les gustaron, si les parecieron útiles, cuéntenos, por favor, que realmente su opinión es muy interesante. A todos ustedes les cuento que se vienen cosas increíbles para CRAD. Estamos en un momento de pensar muchas cosas, pero el CRAD Fest 2022 va a ser un hecho, así que se vienen cosas chéveres. Ya estamos trabajando en la imagen, en todo lo que se viene para ustedes, en la historia. Señor. Así que, muchachos, prepárense, chicos. Y nada, un abrazo para todos, se cuidan, espero que se encuentren muy bien. Feliz año de antemano. Feliz año. Porque... No creo que salga esta mañana, sí, pero feliz año. Sí, señor. Hoy estamos grabando la 30 de diciembre del 2021. Feliz año, sí, para todos ustedes. Feliz comienzo del 2022. Espero que tengan mucha salud. Y nada, hasta aquí llegamos con el CRAD Podcast número 14. Chicos, como siempre decimos, chao, chao. Chao, chao.